de Santiago. Y esta mañana el título de la lección que nos corresponde, lo vamos a poner ahí en las pantallas, lo tenemos listo, a la 1, a las 2, a las 3. Vamos a leer el título de nuestra lección, hermanos, está largo, dice: superando las pruebas y practicando la religión pura. Una vez más, superando las pruebas, practicando la religión pura. Bueno, en el libro de Santiago, Santiago le habla y le escribe a las 12 tribus dispersas de Israel, le escribe a los judíos que fueron dispersos a causa de la persecución que sucedió en la iglesia primitiva. Y en ello precisamente habla acerca de las pruebas. Nosotros como creyentes, como cristianos, ya somos salvos, ya conocemos a Cristo, ya experimentamos su presencia, su Espíritu Santo, pero ¿sabe qué? Aún estamos en esta tierra y vamos a pasar por pruebas. ¿A cuántos les gustan las pruebas? A nadie, ¿verdad? A mí me gustan las pruebas de la comida. Probamos comida y otra, pero esas no son las pruebas que vamos a hablar esta mañana, sino situaciones difíciles, adversas en la vida, en las cuales usted y yo tenemos que enfrentar con valentía, porque la Biblia dice que Dios no nos dio espíritu de ¿qué? De cobardía, sino de dominio, de poder y de amor, ¿verdad? Entonces podemos seguir adelante, podemos con esta vida cristiana. Esta vida cristiana requiere sacrificio, requiere entrega, requiere fidelidad, requiere obediencia, requiere muchas cosas, pero para todo eso el Señor nos capacita a través de su palabra, nos da su presencia y vamos totalmente equipados, así como cuando va un soldado, ¿verdad?, a la guerra, así vamos usted y yo, como buenos soldaditos de Cristo. Vamos a ver la verdad central esta mañana, la podemos poner ahí. Los cristianos, ¿lo decimos juntos? Los cristianos pueden beneficiarse de las pruebas al mantenerse como fieles a la palabra. Así es que si Dios es fiel, nosotros también podemos ser fieles. Lo decimos una vez más: los cristianos pueden beneficiarse de las pruebas al mantenerse fieles a la palabra de Dios. ¿Y sabe por qué? Porque la prueba, dice Santiago, produce paciencia, pero no solo produce paciencia, produce carácter en nosotros, produce un crecimiento en nosotros, produce un desarrollo, en pocas palabras, produce una madurez. Dios quiere que seamos cristianos maduros y no cristianos más duros. ¿Sí entendió? Vamos a orar, ¿verdad? Vamos a orar y vamos a entrar a nuestra clase. Incline su rostro. Padre, gracias en esta mañana, bendito Dios, por permitirnos estar aquí. Señor, queremos pedirte que tú vengas en esta mañana a través de tu Espíritu Santo y guíes, Señor, esta clase y cada clase que se va a realizar en este lugar. Te damos a ti el lugar, Señor, principal para que tú nos dirijas en el nombre de Jesús. Amén. Amén, amén. Tome su lugar, hermano. Espero que esta mañana no le haya tomado por sorpresa el cambio de horario. ¿Cuántos sabían que iba a haber cambio de horario? Algunos sí, algunos no. Bueno, el asunto es que dormimos una hora menos, pero estamos aquí. Aquí estamos, hermanos. Bueno, vamos a entrar en materia. Yo sentí que algo me faltaba y era el texto clave. Bueno, ya quítalo, lo vamos a leer ahorita a continuación. Ponme el punto número 1. Hace como 4 o 5 domingos que no daba la clase y estoy perdiendo el touch. Estoy perdiendo se me olvida de repente, ¿no? Pero esta mañana, hermanos, vamos a hablar acerca de Santiago. Santiago era, se le llama el apóstol Santiago, fue el medio hermano de Jesús. Y fue uno de los pilares de la iglesia primitiva. En el principio, después de que viene el Pentecostés y después de que la iglesia se establece en Jerusalén, vino una persecución a causa de que los cristianos pues estaban muy cómodos en Jerusalén, no habían ido a predicar a otros lugares. Jesús había dicho que tenían que ser testigos en Jerusalén, en Samaria y ¿hasta dónde? Hasta lo último de la tierra. Sin embargo, como la misma naturaleza humana, cuando estamos cómodos en un lugar, nos quedamos ahí y no
crecemos. Escucha esa palabra, no crecemos porque cuando hay comodidad, cuando estamos cómodos en un lugar, pues valga la redundancia, nos sentimos bien, nos sentimos cómodos. Pero para crecer, hermano, tenemos que movernos. Para crecer tenemos que hacer algo. Los bodybuilders o los que quieren mantenerse en cierto peso o tener un cuerpo fitness, como se le llama hoy día, tienen que crecer sus músculos, tienen que ir a un gimnasio, tienen que hacer ejercicio y tienen que hacer todos esos trabajos que a veces son rigurosos. Bueno, nosotros, hermanos, tenemos ejercicios espirituales. Tenemos ejercicios espirituales. Dígame usted esta mañana un ejercicio espiritual. ¿Anybody? La oración, el ayuno, leer la Biblia, ¿verdad? La adoración, el reunirnos como hijos de Dios, como creyentes. Todos esos son ejercicios espirituales. ¿Para qué? Para que nuestro espíritu, nuestra alma se desarrolle, para que seamos cristianos fuertes, cristianos fortalecidos, cristianos, mire, que nada nos mueva, que no vengan a tocarnos a la puerta cualquier persona y nos diga, ¿sabes qué? Acabamos de descubrir el nuevo evangelio de San Juan de las Porras. No nos van a mover porque tenemos la palabra profética más segura, porque estamos cimentados en la roca que es Cristo. Entonces, ¿cómo Dios permite que usted y yo crezcamos? Bueno, a través de los ejercicios espirituales, pero también a través de las pruebas, también a través de las adversidades. Porque muchas veces Dios permite cosas en nuestra vida, no porque no nos quiera, sino porque Dios quiere que nosotros crezcamos. Porque Dios quiere que nosotros crezcamos. Nadie se quiere quedar en un nivel estancado, sino que nuestro deseo, nuestro anhelo debe de ser ir creciendo espiritualmente. Ya muchos de nosotros pues ya somos adultos, ya no vamos a crecer en estatura, en físico, pero sí podemos crecer en lo espiritual, podemos crecer aún más. Esta mañana pues vamos al libro de Santiago. Abra su Biblia, si trae su Biblia ahí por favor, vamos a ver los primeros versos. El punto número 1 dice, gozándose en medio de las pruebas. ¿Será posible que me des un poco más de monitor aquí? Bueno. Amén. Bueno, vamos a leer el versículo 1, del 1 al 4. El inciso A dice, la prueba produce paciencia. Estoy en el capítulo 1, versículo 1. Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las 12 tribus que están en la dispersión. Salud. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Muy bien. En primer lugar, Santiago se llama a sí mismo siervo de Dios y del Señor Jesucristo. Diga conmigo, siervo. Siervo. Ok, usted y yo somos servidores de Cristo, ¿verdad que sí? Cristo dijo que si Él iba a sufrir, los que siguen a Jesús también iban a sufrir. Es decir, usted y yo por causa del nombre de Cristo o por el Evangelio o por ser cristianos, entendemos que vamos a pasar sufrimiento en esta vida. Estamos en un cuerpo, nuestro cuerpo, que es perecedero. Estamos en un cuerpo que cada día que pasa, siento decirle esto, pero está envejeciendo. I'm sorry, lo siento. Ya le doy las rodillas al hermano. Sí, estamos envejeciendo, esa es la verdad. Juventud, divino tesoro. Hace 22 años yo tenía 20 años. Me siento de 20 ahora, pero yo sé que no tengo 20. Intento hacer las cosas
que hacía cuando tenía 20 y tengo que ponerme hielo después. Me duelen los pies. Es decir, Santiago se llama a sí mismo: soy un siervo de Cristo. Santiago mismo había pasado por pruebas y persecuciones. Y él escribe una carta a las 12 tribus, dice. Esta es una de las cartas llamadas cartas generales o cartas universales, porque no están dirigidas a una sola persona, están dirigidas a todos los cristianos de todos los tiempos. Hello. O sea, para nosotros, de hoy, año 2023, que vamos a pasar por pruebas, que vamos a pasar por tribulaciones, pero, versículo 2 dice: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. A nadie nos gusta pasar por pruebas, dificultades, problemas, situaciones que no nos gustan, obviamente. Pero ¿por qué y de dónde tenemos que estar gozosos? ¿O por qué? Porque entendemos, o deberíamos de entender, que Dios nos está poniendo una prueba para llevarnos a otro nivel de fe, para promovernos. Entendemos eso. Usted va a una escuela, usted toma un curso, va a la universidad, etcétera. Usted conoce la idea. Para pasarse de un grado a otro se tienen que hacer pruebas, y no es agradable estar estudiando hasta las 11, 12, 1 de la mañana, porque al siguiente día usted tiene examen, y si no pasa el examen, no pasa de grado. Entonces, cuando viene una prueba a mi vida, Dios dice que yo tengo que tener, no gozo, dice la Biblia, versículo 2, sino sumo gozo. El salmista dice: el gozo del Señor es mi fortaleza. Ok, obviamente no vamos a andar a las carcajadas, ¿verdad? Porque, tenemos un cuerpo, y dentro de este cuerpo hay un alma, donde están los sentimientos, ¿ok? Pero más dentro de nuestro ser hay algo que se llama el espíritu, que es de Dios, que Dios depositó en mí y que anhela de Dios. Somos seres, ¿tres qué? Tripartitos. Estamos compuestos por 3 partes, valga la redundancia. El cuerpo que usted mira, ¿verdad? Ese cuerpo hermoso, esa cara preciosa, cuando usted se ve al espejo dice: wow, chulada, hermosura. Bueno, yo me gusto mucho, no sé usted se tiene que gustar. Self-esteem, eso se llama, ¿cómo se dice self-esteem? Autoestima, autoestima. Usted tiene que tener su autoestima bueno, es bueno, ¿ok? Entonces, su cuerpo, su alma, y luego su espíritu. Su cuerpo tal vez no le guste, porque muchas veces sinceramente dices: como que me gustaría más de acá y menos de allá, o más allá y menos acá, o menos de aquí y más de acá. ¿Sí me entienden? Ok. Tal vez no está muy contento con su cuerpo, nadie lo está, pero es ok. Dios nos hizo perfectos. El alma, ahí están los sentimientos. Ahí usted le da como coraje, o le puede dar celo, o cosas así. Pero entienda que si usted está conectado en su espíritu con Dios, su espíritu es el que va a estar gozoso. Su alma, mire, su alma es, déjeme decirle, su alma es traicionera. No se deje confiar en el alma. ¿Qué le dice el salmista en el Salmo 103 a su alma? Alma mía, alaba ¿a quién? A Jehová. ¿De dónde le decía el salmista a su alma que alabara a Jehová? ¿Desde dónde? ¿Perdón? Desde su espíritu.
nada del espíritu. La carne y el alma se unen. Y cuando esos sentimientos, por eso usted tiene que tener cuidado de no dejarse llevar por los sentimientos, no ser muy sentimentalista, ¿es una palabra? Not to be too emotional. No ser muy emocionalista. Está bueno emocionarse, pero you know what I'm saying. Usted entiende lo que estoy diciendo. No dejarnos llevar por las emociones. Usted se enoja y usted le da ganas de agarrar el sartén y echarlo a volar como boomerang y desquitar su coraje. Y para que ese sentimiento se une el alma con el cuerpo, ¿verdad? El sentimiento le dice, ay, estoy enojado, voy a agarrar el sartén, y la mano obedece y lo lanza. Hold on, ok, un momento. Pero el espíritu que está dentro de usted, después, ¿qué dice la Biblia? Se contrista. Dice, ay, ¿para qué le pegué? Y ya luego lo está sobando, no sé. Estoy jugando. Bueno, cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia. El salmista le dice a su alma, alma mía, alaba a Jehová. Pero no se lo dice desde su carne. Sí, lo dice con su boca, lo dice con sus labios. Porque usted tiene que declarar, usted tiene que hablar la palabra para que esa palabra se haga viva en usted. Porque el poder de la vida y de la muerte está ¿dónde? Y de la abundancia del corazón habla ¿qué? Entonces, desde su espíritu que anhela a Dios, que quiere más de Dios, que tiene hambre de Dios, desde su espíritu, usted tiene que estar gozoso. Dice, me gozo porque estoy pasando por esta prueba, porque yo no sé por qué Dios me metió aquí, pero yo sé que es por algo bueno. Sí, y ahí viene el gozo. Su carne no le gusta, porque a nadie le gusta sufrir. A mí no me gusta sufrir. A mí no me gusta estar en el calorón ni en el frión. Esa no es palabra. No me gusta. No me gusta estar en una posición incómoda. Si usted está... Pero también depende de la alimentación. La persona va a decir, si está bien alimentado, hablando de la palabra de la Biblia, como dices tú, se va a expresar de otra forma, pero si no está bien alimentada, la persona va a estar renegada. Y entonces de lo que va a salir de su corazón, va a hablar a la boca. Claro, pero a ese punto vamos. Tenemos que estar conectados con Dios, ¿sí entendemos? O tenemos que estar en comunión con Dios para entonces entender la voluntad de Dios. Entonces vamos ahí, vamos avanzando. Versículo 3. Sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Versículo 4. Mas tenga la paciencia su obra completa para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Tenga la paciencia, que dice su fruto, su obra completa. Para pasar por una prueba, hermanos, necesitamos paciencia, ser pacientes. Hay pruebas tal vez que van a pasar meses o años. Y muchas veces hemos puesto el ejemplo de un capullo o de la metamorfosis que sufre o que sucede o acontece en un gusanito que se convierte en mariposa. Usted, por más que quiera, no puede forzar eso y arrancar ese pequeño gusano y sacarlo de su capullo, porque usted dice, ya quiero que suceda. No, lleva tiempo. Hay un tiempo de espera. Hay un tiempo que usted tiene que esperar. ¿Cuántos han estado en una sala de emergencias donde le cobran hasta por respirar? Usted entra y ya son $1,000. As soon as you get in. Usted entra a la sala de emergencias y usted tiene que esperar. No lo atienden inmediatamente. ¿Qué es lo que hacen? Usted hace el check-in, pone su nombre, pide sus datos
Viene un enfermero, le toma la temperatura, le pregunta qué tiene. Ajá, ahí está un proceso, ¿verdad que sí? Pero aún así, después de que le tomó sus datos, después de que sabe qué tiene, ya le preguntó qué es, que sus síntomas, lo vuelve a mandar a sentar. Y hasta después lo pasan al cuarto. Y hasta después viene el doctor. Es un proceso. Entonces las pruebas, hermanos, son un proceso. Y usted tiene que esperar ahí pacientemente. Todos alguna vez estamos en esa sala de emergencia, de espera. Y estamos ahí. Y Dios ya hizo el check-in. Dios ya sabe que estamos pasando por esa prueba. Dios es omnisciente. A Dios no le toma nada por sorpresa. Sea que, como haya sido la circunstancia, pero usted está pasando por una prueba y usted se siente solo. Usted se siente abandonado. Usted siente que nadie lo entiende. Usted siente que nadie lo escucha. Usted siente que la vida es injusta. Well, yes, life is unfair. La vida es injusta, sí. Pero Dios es justo. Dios es fiel. Dios no falla y Dios ya sabe que usted está pasando por esa prueba. Entonces ese debe de ser motivo suficiente para que usted se goce. Para que su espíritu le diga a su alma: alma mía, bendice a Jehová. Y usted comience a hablar esa palabra y declarar esa palabra sobre usted. Porque aún he de alabar, le dice la hermana. Usted tiene que declarar esa palabra. Mire, hay mucho poder en la palabra. Será mejor que lo crea. Hay mucho poder en la palabra. Cuando usted es una dueña de la palabra de Dios y usted la declara sobre su cuerpo, usted la declara sobre sus hijos, sobre su esposo, sobre su esposa, usted cree esa palabra. Ahorita vamos a llegar ahí a la palabra de ser hacedores de ella. Pero usted tiene que hablarla. Esa palabra produce en usted frutos. Esa palabra lo va a mover. Esa palabra lo va a empujar. Esa palabra lo va a jalar hacia adelante. Porque usted y yo, hermanos, no somos huérfanos, somos hijos. Ahorita vamos a llegar a eso, a una identidad de hijos. Pero somos hijos. No somos entenados, si se entiende esa palabra. No somos huérfanos. Dios nos hizo sus hijos. Vamos a continuar adelante. Inciso B, pidiendo sabiduría a Dios. Vamos a ver por qué es necesario pedir sabiduría. Versículos 5 al 8 dice el 5: si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. ¿Qué dice? Pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense pues quien tal haga que recibirá cosa alguna del Señor. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Ok. Entendamos una cosa. Muchas veces hablamos de que Dios da la sabiduría y que nosotros pidamos sabiduría y que es buena la sabiduría. Okay. El contexto de Santiago de pedir sabiduría, ¿sabe cuál es? Las pruebas. Cuando usted está pasando por pruebas y no sabe qué hacer, cuando usted está pasando por pruebas y se le cierra el mundo y cree que nadie le entiende y que nadie le escucha y que no hay respuesta del cielo, usted tiene que pedir sabiduría a Dios. ¿Cómo le hago para lidiar con este problema? ¿Cómo le hago para lidiar con esta situación desagradable? O sea, me molesta, no me siento bien. En medio de las pruebas, en medio de las dificultades, es cuando tenemos que clamar a Dios por sabiduría. Miren,
El hombre más sabio de la tierra que ha existido jamás se llamó Salomón. Él tenía un grave problema. Él era joven, inexperto. Tal vez fue educado con los mejores maestros de su tiempo, pero él no se sentía preparado. Él había sido nombrado el nuevo rey de Israel. Él se enfrentaba a un problema muy grande. Y él fue ante Dios. Y Dios le dijo: Salomón, pide lo que quieras, que yo te lo daré. Y dijo: Señor, solo te pido una cosa: dame sabiduría. ¿Y qué cree que pasó? Dios se lo dio. Dice: por cuanto no me pediste riquezas y no me pediste la cabeza de tus enemigos, mira, te voy a dar la sabiduría y todavía te voy a dar riqueza. Cuando estamos en medio de situaciones difíciles, problemas del tamaño del mundo, es cuando tenemos que pedir esa sabiduría para poder salir adelante. Porque si en nuestras fuerzas queremos solucionar los problemas y no hemos pedido sabiduría a Dios, I'm going to tell you something, we're going to fail. Vamos a fallar si no pedimos sabiduría a Dios. Sara y Abraham habían recibido una promesa de Dios. Dios le había dicho a Abraham: te bendeciré, serás bendición, pero te voy a dar un hijo. La promesa mayor que Dios le dio a Abraham, dijo que le iba a dar un hijo a una edad ya avanzada. Y recibieron la palabra, pero no tuvieron paciencia. Sara dijo: bueno, ya pasó mucho tiempo y de hijo nada. ¿Qué hacemos? Ya sé. Te voy a dar a mi sierva Agar. Vas a tener un hijo con ella y ese hijo será nuestro. Grave problema. Grave falla. Esa no era la voluntad de Dios. Dios tuvo que lidiar con eso después. Pero ellos obraron en su pensamiento y quisieron ayudar a Dios. Hermano, Dios no necesita ayuda. Usted y yo necesitamos la ayuda de Dios. Pero para eso, para que Dios obre, para que Dios haga su obra completa en nosotros, tenemos que tener paciencia y tenemos que pedirle a Él sabiduría, el cual dice la Biblia, dice Santiago, versículo 5: si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Estamos a una oración de recibir esa sabiduría. Estamos a una oración de ser iluminados por el cielo y ser dirigidos por Dios. Es muy cómodo subirnos a nuestro vehículo y buscar la dirección en el GPS y dejarnos guiar por un GPS, ¿verdad que sí? Es bien fácil. Usted llega a donde sea, a cualquier rincón de la ciudad de Atlanta o cualquier ciudad, usted llega sin ningún problema porque alguien le va dirigiendo. La vida cristiana es igual, pero nos cuesta. ¿Sabe por qué? Porque nos gusta ser independientes, nos gusta hacer las cosas a nuestra manera. I mean, that's the truth. Esa es la verdad. Dejémonos guiar por Dios, pidamos sabiduría, porque a veces pensamos erróneamente que somos más inteligentes que Dios. Y si Dios nos dice algo, dices: no creo. I don't think that's gonna work. Yo no pienso que eso va a funcionar. Mejor le hago de este lado. Ahorita vamos a llegar a eso de escuchas y no pones la palabra. O sea, si Dios nos manda y nos dice cómo hacerle, hermano, obedezcamos a Dios. Hagamos las cosas como Dios nos pide. Si alguno tiene falta de sabiduría, pídala a Dios y Dios la dará. Versículo 6. Pero pida, ¿qué dice? Con fe. Pedid con fe, no dudando, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada a otra parte. Y echada de una parte a otra, perdón. No piense pues quien tal haga que recibirá cosa alguna del Señor. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos.
Cuando pedimos, hermanos, pedimos con fe. Amén. Y el que pide con fe, recibe. La fe es la certeza de lo que no se ve, la seguridad de lo que no podemos palpar, sentir. Es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay, que es galardonador de los que le buscan. Si usted se acerca a Dios, tiene que creer que Dios existe, que Dios es capaz, que Dios es omnipotente, que Dios puede obrar, y que si usted se acerca a Dios pidiendo sabiduría, usted tiene que tener la certeza de que Dios se la va a dar, porque necesitamos sabiduría divina. La sabiduría del cielo no es lo mismo que el conocimiento humano, que la inteligencia humana, porque la mente humana es precisamente lo que lleva a un ateo a negar a Dios, porque piensa que sabe mucho, porque piensa que ya porque puede distinguir entre un átomo, una molécula o una célula, dice, bueno, pues aquí está todo, no necesitamos a Dios. Ese es el conocimiento humano. Pero la sabiduría del cielo es la que nos mueve en fe a continuar adelante. La sabiduría del cielo es la que nos lleva a entender que mi final no es en esta tierra, que aunque yo tenga una ciudadanía de México o de X país, mi ciudadanía está en los cielos, y que aún más allá de la muerte el Señor me ha de guiar. Esa es la sabiduría de Dios. Entonces, cuando pidamos a Dios, pidamos con fe, porque la fe es necesaria para vivir una vida cristiana en victoria. Vamos al punto número 2. Punto número 2, por favor. Comprendiendo de dónde procede la tentación. Vamos a continuar leyendo versículo 12, solamente el versículo 12. El inciso A dice: somos tentados por nuestra propia concupiscencia. Versículo 12. El encabezado acá dice: soportando las pruebas. Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Bueno, miren, seguimos en un contexto de persecución, seguimos en un contexto de dificultad de iglesia. Usted y yo tenemos la libertad de reunirnos cada domingo, cada sábado, X día de la semana. Si aquí se hace culto el miércoles, y invitamos a que vengamos el miércoles, muchos vamos a poder venir y nos vamos a reunir. Bueno, entendamos que en el tiempo de Santiago, de la iglesia primitiva, había persecución, y la fe cristiana era perseguida por el imperio romano y era rechazada en muchos lugares. ¿De qué tentación está hablando Santiago? La tentación de dejar a Dios, la tentación de perder su fe, la tentación de olvidarse de Dios. Y es que, vea conmigo, bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido para los que le aman. Ese verso nos lleva a un estudio más profundo que simplemente caer en la tentación de comerse un pastel de chocolate cuando usted sabe que tiene diabetes y no debió de habérselo comido. Es más que eso. Sí, porque esas son ¿cómo se dice? Tentaciones chiquitas, tentacioncillas. It's not a big deal, but you're going to feel guilty. O sea, no es la gran cosa, pero usted se va a sentir culpable de haberse comido el pastel de chocolate cuando el doctor le dijo que no se lo comiera. Pero aquí donde nadie me ve, rapidito, ¿verdad? Miren, una de las mayores tentaciones que tienen los siervos de Dios, los pastores, de cualquier ministerio, ¿saben cuál es? No es que el pastor se vaya con otra mujer o que la pastora se vaya con otro hombre, no.
es tirar la toalla. Y ¿sabes qué? Ya estuvo, ya. ¿Qué tengo yo que ver con un montón de gente? Y no, pum, vámonos. Me siento y que alguien predique, que alguien pastoree. Esa es una tentación. Renunciar al ministerio. Usted no me va a dejar mentir, pero hay, o ha habido, muchos ministerios que se han levantado y que han sido fuertes, poderosos, que Dios ha usado a ese siervo, a esa sierva, pero llega un día en que todo se desaparece. Sucede algo. El pastor dice, ya no quiero saber de la iglesia, ya, los hermanos ya no. No aquí, ¿verdad? No aquí, allá en Texas, Arizona, allá. Eso es una tentación. Como creyentes, hermanos, aquí somos familia, nos conocemos muchos de años. Usted no va a dejar mentirme, pero hay hermanos que de pronto ya no están perseverando en la fe, que volvieron a su vieja manera de vivir. Y no está bien. Pero la tentación les pudo, la tentación de allá afuera, la música del chucu, chucu, chucu. O como usted lo quiera poner, póngale el ritmo que usted quiera. Les pudo la tentación de volver allá donde está el ambiente, ¿sí me entienden? Donde hay amargas y dulces. Sí, I'm just trying to sugarcoat it here. Estoy tratando de ponerlo más suave. Pero los hermanos de este tiempo estaban siendo tentados a abandonar su fe. Por eso les dice Santiago, hey, cuidado, bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, cuando hayamos resistido esa tentación de dejar nuestra fe, de abandonar a Dios, de abandonar el barco, de dejar la iglesia, cuando hayamos resistido eso y nos hayamos ido con Cristo, entonces, dice la Biblia, recibiremos nuestra corona de vida. Entonces, toda nuestra vida cristiana vamos a tener esa tentación de volver atrás. No importa si tiene 20, 25, 30 años en la iglesia. No importa si usted, you young guys that were born here in church, not here in church, but you're Christians since you were little. No importa si usted nació en el Evangelio y es un joven hoy de 20, 15, 25 años, va a haber esa tentación. You're going to be tempted to walk away. Va a tener la tentación de caminar e irse y live by yourself, y vivir solo, y alejarse de Dios, y olvidarse de lo que la Biblia dice. Esa tentación va a estar ahí. Yo no sé, 2004, 2005 me convertí al Evangelio. Y no es que esté tentado a hacerlo, but I know that is the door. Yo sé que hay una puerta como para volver, pero no pienso hacerlo. Porque yo quiero esa corona de vida. Yo quiero ser fiel a Dios. Yo quiero escuchar esa frase que diga, bienvenido siervo fiel, entra en el gozo de tu Señor. Tengo que dar un ejemplo a los que están conmigo, a mis hijos. Usted tiene que dar un ejemplo a sus hijos. Usted tiene que dejar un legado, que sus hijos digan, wow, I want to be like mom. Yo quiero ser como mi papá. I want to be like my dad. Sí. Hay que resistir la tentación. Hay que soportar la prueba. Porque vale la pena la recompensa. Hay una recompensa. Si fallamos, no habrá recompensa. Entonces, podemos. ¿Cuántos dicen amén?
dice, recibirá, versículo 12, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Vamos al inciso B, dice, Dios solo nos da cosas buenas. Versículo 13 al 18 dice, cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da luz a la muerte. Amados hermanos míos, no erréis. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Versículo 18, Él de su voluntad nos hizo nacer. ¿Por cómo dice? Por la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas. Ok. Cuando uno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no tienta a nadie. Sino, dice el apóstol Santiago, sino que cada uno de nosotros, de nuestra propia concupiscencia es nuestra mente, nuestros pensamientos, es tentado. Es decir, Dios no tienta a nadie. Dios es santo. Ajá. ¿Cuántas veces santo? Santo, santo, santo. Él es santo. En nosotros, por el lado contrario, pues no somos santos, santos, santos. Somos santificados en Dios. Dios nos mira santos ahora, aceptos, porque por Cristo, por los méritos de Jesucristo en la cruz del Calvario. Pero, ahí le va el pero, agárrese. En nosotros hay una naturaleza pecaminosa que nos invita a pecar. Valga la redundancia, nos invita a hacer el mal, nos invita a desobedecer a Dios, nos invita a complacer a la carne. Usted esta mañana pudo haber jugueteado con la idea de quedarse en la cama durmiendo y no venir a la iglesia. Levante la... No sé. Yo primero. Me acordé que yo tenía que dar la clase y tuve que venir. Estoy jugando, ¿no es cierto? Pero jugueteamos con ideas, no me lo niegue. Usted sujetó. We play with ideas in our mind. Jugamos con ideas en nuestra mente que a veces usted sabe que no están bien. And that's a problem. Usted está jugando con fuego. You're dangerous. Usted es peligroso. Somos peligrosos si no nos sometemos a Dios. Él dice, Dios no puede tentar a nadie. ¿Quién tentó a Adán y a Eva? El enemigo, Satanás, la serpiente antigua. Dios no vino a tentarles, ¿ok? Sino que vino el enemigo. Ahora el enemigo anda rondando como león rugiente buscando a quien devorar. Ajá. Y no va a venir, ¿verdad? Como lo presentan en los pósters, caricaturas, etcétera, con un trinche, o ¿cómo se llama eso? Y una cola retorcida y unos cuernos y todo feo. No. El enemigo se disfraza como ángel de luz. El enemigo viene de manera sutil y ¡pum! Le tira un dardo en la mente y usted dice, ¿será que sí? Y usted se pone a pensar y la batalla está en la mente. Somos tentados, dice el apóstol Santiago, cuando de nuestra propia concupiscencia, pues nuestro propio pensamiento empieza a jugar con nosotros. Y nos dice que hagamos algo que sabemos que no está bien, pero que está ahí. Cuando esa concupiscencia, cuando esos deseos lo llevamos a las acciones, es ahí donde pecamos. Sea listo, sea percibido. Cuando venga un pensamiento que usted sabe que no es de Dios, deséchelo.
rechácelo, repréndalo, dígalo, pensamiento te vas en el nombre de Jesús. Aplicar el versículo que dice: lleva todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Amén, amén. Hermano, te vamos a dar una estrellita, Aplicar ese versículo, llevar todo en obediencia a Cristo. Mire, es bueno que usted y yo tengamos un filtro en nuestra mente, por donde ese filtro es la palabra de Dios, ese filtro es el Espíritu Santo, que podamos entender y analizar todo pensamiento que viene a nuestra mente, porque no todo pensamiento que viene a nuestra mente va a ser bueno, pero usted tiene que estar apercibido. Entonces, vamos a ver, versículo 16: amados míos, no erréis. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Es un contraste diciendo, ok, la tentación no viene de Dios, lo malo no viene de Dios, la naturaleza pecaminosa no viene de Dios, sino que toda buena dádiva, todo don perfecto, todo lo bueno, todo lo puro viene de lo alto, del Padre, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Ese Dios santo, santo, santo solamente quiere hacernos el bien. Él no nos va a tentar. Somos nosotros mismos los que somos tentados por nosotros mismos. Ahora ponga atención, versículo 18. Él, ¿quién es Él? El Padre, Dios. Él, de su voluntad, o sea, Él quiso hacerlo. Él nos hizo nacer por la palabra, de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas. Dios nos hizo por su voluntad, nos hizo nacer por su palabra, porque su palabra, escuche bien, se hizo carne, y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, dice Juan, como el unigénito del Padre. Esa palabra se hizo carne en la vida de Cristo, y a través de Cristo nosotros somos renacidos o somos criaturas nuevas. Entonces esa naturaleza de Dios nos tiene que llevar a entender que todo lo bueno, todo lo hermoso, toda bendición viene de nuestro Padre, y es lo que tenemos que buscar y querer recibir. Punto 3, para ir terminando esta mañana. Ponemos el punto número 3, muchachos, allá. A la 1, a las 2, a las 3, a las 4 y a las 5. Ok. Punto 3. Que alguien les avise que necesito el punto 3. Siendo hacedores de la palabra, aceptar la palabra, versículo 19 al 21. Por esto, lea conmigo, por esto, mis amados hermanos, todo hombre, ¿qué dice? Tardo para hablar, tardo para airarse, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios, por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Recibir la palabra, aceptar la palabra. Es importante lo que dice el primer versículo. Por tanto, amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír. Pronto para oír. Y oír conlleva el poner atención. Oír conlleva entender lo que se está escuchando. Porque no es lo mismo oír por oír, o como decía mi abuelita, que nos entre por un oído, salga por el otro, que escuchar y retener. Sea pronto para oír, tardo para airarse, tardo para hablar, tardo para airarse. ¿No le ha pasado que cuando usted está hablando con alguien, aún no está terminando de decir lo que quiere decir cuando ya le están respondiendo de regreso? Porque hay personas que no saben escuchar, no saben oír. Y oír puede ser hasta un arte, si se le quiere llamar así, una habilidad. Hay gente, le voy a decir algo, hay gente que quiere que la escuche y que va a llegar a usted solamente porque quiere alguien que la escuche. No necesita que usted le dé las soluciones ni le dé consejos, solamente quieren que los escuche.
Esto se practica mucho en psicología o, bueno, Mayra es psicóloga, consejería. La gente va a un psicólogo, la gente va a un consejero y pagan para que los escuchen. That's a nice job. I mean, I could listen all you want. Imagínense. Es necesario ser prestos al oír, pero tardos en hablar. Una comunicación efectiva, hermanos, no es donde solamente hay un monólogo. Un monólogo es cuando una sola persona está hable y hable y hable y hable y hable, sino que hay una retroalimentación. Pero para poder entender a la otra persona, primero hay que oírla, escucharla. Y hay una necesidad hoy en día, es literal, hoy en día, con la presión de la vida, de la sociedad y de todo lo que estamos viendo, la gente quiere ser escuchada. La gente trae todas estas cargas, preocupaciones, ansiedad y hasta depresión. Y solamente necesitan a alguien que los escuche. Van a un consejero, pagan y le cuentan todo lo que están pasando, todo lo que están viviendo. Y eso es terapéutico. Eso les ayuda. Y la otra persona solamente los escuchó. El apóstol Santiago dice: tenemos, hermanos míos, versículo 19, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse. Tardo para airarse, tardo para enojarse. Usted escuche y no se enoje rápidamente. Y dice, ¿por qué? Versículo 20, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Cuando una persona está airado, enojado y quiere desquitarse, no está obrando la justicia de Dios. Dejen que Dios obre. Por lo cual, versículo 21, desechando toda inmundicia y toda abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual servirá o sirve para salvar vuestras almas. Tenemos que recibir la palabra viva de Dios para que entonces toda malicia y todo lo contrario a Dios se vaya de nosotros. Recibir la palabra con mansedumbre. Exactamente. Para recibir la palabra basta con hacer lo que estamos haciendo esta mañana, ¿cierto? Venimos, nos sentamos, escuchamos una predicación y ok. Pero va más allá. Esto es una vez a la semana, los viernes hay oración. Pero usted tiene que recibir la palabra en su casa. No estoy hablando del YouTube, no estoy hablando de estos predicadores famosos. No. Usted en su casa reciba la palabra. ¿Cómo? Leyendo su Biblia, orando, teniendo un devocional. Tiene que ir a su Biblia y leer usted como Dios le guíe, como Dios le ministre, como Dios le enseñe. Si Dios le pone en su corazón leer, vaya, el Apocalipsis, pues lea el Apocalipsis. Si Dios le pone en su corazón leer los salmos, lea los salmos. Y reciba esa palabra con mansedumbre. Recíbala. Porque el mayor beneficiado es usted. Cuando dice que el facto de sabiduría, está hablando de la sabiduría de la Biblia, ¿verdad? De aquí. Cierto. Esta sabiduría de lo alto. Entonces, cuando dice el Señor que nosotros lo pidamos con fe, Señor, yo quiero aprender más de ti, saber más de ti, y entonces empezamos a estudiar la palabra, y claro, nos enfoca. Entonces dice, porque es sabiduría de lo alto, no es sabiduría de hombres, sino la sabiduría, y esto es lo que a veces nos hace falta y saber, y cuando Santiago está hablando de que pidamos la sabiduría, esta es la sabiduría de lo alto, y eso. Amén, sabiduría divina, exactamente. Bueno, entonces, no, está bien. Nos quedamos en recibir la palabra, ¿verdad? Bueno, recibir la palabra. Y es importante que tengamos ese espíritu humilde para poder recibirlo. ¿Ok? Que usted sea como el apóstol Santiago se dice a sí mismo en el principio de la carta. Él dice que él es un
siervo. Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo. Cuando decimos siervos, estamos hablando de que somos servidores. Y si queremos ser un poquito más extremistas, en la antigüedad un siervo era un esclavo. ¿Ok? Y Jesucristo dijo, pues ya no los llamaré siervos, ya los llamaré amigos, ¿cierto? Somos amigos de Dios, pero somos siervos, somos servidores de Dios. Y tenemos que tener ese espíritu de servidumbre, de servicio a Dios, para poder recibir la palabra. Porque imagínese usted en su mente, cuando un siervo en la antigüedad llegaba a su señor, el siervo tenía que hacer lo que su señor le decía. Si su señor le decía, párate, el mismo Jesús decía, si el señor llega y el siervo está en su casa, le dice, párate, sírveme a mí, dame de comer y después come tú. Y el siervo tenía que obedecer. Entonces usted y yo tenemos que obedecer a la palabra de Dios, y el que recibe la bendición pues somos nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Vamos a ir terminando. Inciso B, obedecer la palabra. Vamos a ver acerca de ser hacedores de ella y no solo oidores. Versículo 22 al 27. No ves que la fe... me pasé a dos, perdón. Pero ser hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro, ¿qué dice? Natural. Porque él se considera a sí mismo y se va. ¿Y luego qué? Y olvida cómo era. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión de tal es vana. La religión pura y sin mácula delante de Dios el Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en las tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. Obedecer a la palabra. ¿Ok? Santiago habla y dice que tenemos que ser hacedores de la palabra y no oidores nada más. Y él pone un ejemplo y dice, versículo 22, pero ser hacedores de la palabra y no solamente oidores, engañándose a ustedes mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que en un espejo que considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va y luego se olvida de él. Bueno, hoy en día usted y yo tenemos espejos por muchas partes, ¿verdad? Usted fue al baño esta mañana, tal vez ya fue, y ahí hay un espejo. De los hombres tenemos hasta 2, para asegurarnos que estamos bien. Ok, en la antigüedad no era así tan común tener espejos. Y para peor de males, los espejos no eran de la calidad que tenemos hoy en día. Entonces, verse a sí mismo no era tan fácil. Ahorita es muy común las ¿qué? ¿Qué estoy haciendo aquí? ¿Cuál es el verbo para esto? Selfies, ¿verdad? Tomamos la selfie y usted la sube a sus redes o tiene 20,000 fotos de usted ahí en su teléfono de selfies. Usted se conoce a sí misma, y las mujeres pues se cambian de color de pelo y se cambian de maquillaje, estilo. That's fine, it's totally fine, no hay problema, está bien. Pero a donde quiero llegar es que el apóstol Santiago dice: un hacedor de la palabra es el que escucha y la hace, no es como aquel que considerándose a sí mismo en un espejo, después se olvida cómo era. Ese no es hacedor de la palabra. Ahora escuche esto. Usted y yo, llevándolo a ese ejemplo, tenemos una identidad de hijos, de creyentes, de redimidos por Dios, de personas que hemos sido lavadas con la sangre de Cristo. Es una identidad. Nuestra identidad no se nos puede olvidar.
Usted se mira en un espejo, ¿verdad? Usted se conoce perfectamente. Perfectamente. Usted no se le va a olvidar su rostro. Y si no se nos olvida nuestro rostro, porque a veces se nos olvida la palabra de Dios y se nos olvida obedecer a Dios. ¿Por qué se nos olvida hacer lo que Dios nos manda hacer? We can't forget our face. We can't forget how we look like. No podemos olvidar cómo nos vemos. And then how can we forget about God? ¿Cómo se nos olvida lo que Dios pide que hagamos? Si tenemos esa identidad de Dios, tenemos ese ADN de Dios en nosotros. El deseo que hay en usted de buscar a Dios, de orar, de venir a la casa de Dios, de adorar a Dios, ese es un deseo que Dios puso en usted. Y que entre más usted le dé libertad, más va a crecer. Y más fuerte se va a hacer su identidad como cristiano, como creyente, como hijo de Dios. Y menos posibilidades va a haber de que usted olvide la palabra. Olvide lo que Dios pide de usted. Dios pide que usted sea fiel, que permanezca en las pruebas, que soporte la tentación, que sea fuerte en Dios, no en usted, no en sus fuerzas. Pablo decía, es que se me ha dado un aguijón en la carne. Y ya le he pedido a Dios que me lo quite, que me lo quite. He orado, he ayunado, he clamado, he hecho vigilias. Y ahí lo traigo. No era la esposa. El Señor le dijo, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Tenemos que soportar, hermanos. Tenemos que agarrarnos de esa gracia divina de Dios y permanecer. Yo no sé qué es lo que usted esté atravesando en este momento en su vida, la temporada que ha venido a su vida, lo que usted está enfrentando como familia, como persona, como mujer, como hombre. Pero quiero decirle una cosa: permanezca firme. Agárrese de la mano de Dios. Manténgase en su posición de hijo, de hija. Usted tiene una identidad del reino de los cielos. Permanezca fiel. Vale la pena. Vale la pena, porque bienaventurado el varón que resiste la prueba. Porque cuando todo esto haya pasado, cuando toda esta vida cristiana, los años que Dios nos dé en esta iglesia o donde Dios nos lleve, cuando todo esto haya pasado, le estará esperando una corona de vida. It is worth it. Vale la pena. No es en vano que usted se levante los domingos en la mañana, cansado de haber trabajado toda una semana. I know you may don't feel like going to church in the morning. It's Sunday morning, man. I don't stay home. But it's worth it. Vale la pena levantarse. Esto no termina aquí. Esto no termina hoy, marzo. What's today? ¿Qué es hoy? Marzo 12, 2023. Esto no termina aquí. El próximo domingo tenemos que estar acá. Y así, this is just a training. Esto nomás es un entrenamiento para un día estar con Dios. Tenemos que estar firmes en Dios. Pidamos a Dios sabiduría. Pidamos a Dios entendimiento. Pidamos a Dios fortaleza. Porque del cielo, dice la Biblia, Santiago, del Padre de las luces, de Él viene toda bendición. De Él viene toda benevolencia. De Él viene todo lo bueno.
maravilloso, dice él, que en Él no hay sombra de variación. Él es el mismo ayer, hoy y por siempre. Denle un aplauso al Señor. Pónganse de pie. Muchachos de la alabanza.